Es tema difícil, complicado, pero hay que darlo porque es muy importante. Ya voy a poner a grabar. Recording in progress. Bien. Hoy vamos a empezar entonces con el tema de lo que se llama integrales indefinidas. Hay una discusión bastante importante entre qué es lo que hay que dar primero, si hay que dar integrales indefinidas o las integrales definidas. Si nosotros hablamos de la historia, cronológicamente, lo primero que aparece son las integrales definidas. Y después, más adelante, aparecen las integrales indefinidas. Pero no se puede resolver las integrales definidas, como las estamos resolviendo, sin saber integrar. Por eso se da primero las integrales indefinidas y luego las integrales definidas. Las integrales indefinidas se llama así porque lo que nosotros obtenemos con una integral es lo que se llama una primitiva. Es decir, esa función fue derivada y yo quiero saber, como tengo como resultado la derivada, de dónde vino esa función. Por eso recibe el nombre de primitiva. Al principio, a este tipo de operación la llamaron antiderivada, porque justamente es lo contrario a derivar. Pero después, con el tiempo, quedó como integral indefinida. Fundamentalmente, el resultado de una integral indefinida se llama así indefinida porque tiene infinitas soluciones, todas esas difieren en una constante, basándose en la segunda consecuencia del teorema de Lagrange, que decía que si dos funciones tenían la misma derivada, era porque ambas diferían en una constante. Bien, el símbolo de la integral es una S alargada y en su interior vamos a colocar una función que fue diferenciada, o sea que tiene un diferencial. Entonces, lo que yo voy a obtener es una f grande, a la que llamamos primitiva. Es decir, que esta función que yo tengo acá es lo que denominamos primitiva. Y esta constante c, que siempre aparece, se llama constante de integración. Bien, esto que tenemos acá es cierto si, solo si, la derivada de la primitiva me da la función que yo estoy integrando. Es decir que cuando el estudiante obtenga la primitiva, si el estudiante quiere saber si hizo bien las cuentas, deriva la función primitiva y debe obtener la función que estuvo integrando. Desde ya le digo que no todas las funciones tienen primitiva, es decir, hay un montón de funciones que no se resuelve la integral y hay que llegar a un proceso que se llama transformar la función en una serie y después integrar la serie. Es decir, que así de esa manera podemos obtener la primitiva, pero no todas las funciones tienen primitiva. Y la manera de resolver una integral, existen varios mecanismos. El primer mecanismo vamos a llamar lo que nosotros denominamos integrales inmediatas. Pero antes de dar las integrales inmediatas, vamos a dar algunas de las propiedades que cumplen las integrales definidas. Las propiedades más notables son, por ejemplo, que si yo integro una función diferenciada, como la integral y la diferencial son operaciones inversas, esto me queda directamente la misma función f de x. Es decir que el símbolo de integral destruye al símbolo diferencial y prácticamente queda la misma función f de x. La segunda propiedad, que es muy importante, es si yo tengo que la integral
de una constante por una función, la constante la podemos sacar fuera del signo integral y me queda así, K por la integral de la función f de x diferencial de x. Y la tercera propiedad, también importante, dice que si yo tengo una suma algebraica de funciones, la integral de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las integrales de ambas funciones. Es decir, que podemos nosotros descomponer en la suma algebraica de las integrales de f más menos la suma algebraica, la integral de la función g de x. Bien, y ahora sí, una vez terminadas las propiedades, bien, a ver dónde están ustedes. Ahí entonces va la foto de la pizarra. Muy bien. Entonces, voy a proceder a borrar. Y una de las maneras de resolver la integral es lo que nosotros denominamos integrales inmediatas. ¿Quiénes son las integrales inmediatas? Son aquellas que podemos resolver con la sola aplicación de una fórmula. Entonces vamos a poner acá integrales inmediatas. Y así como ustedes tenían una tabla de derivadas, existe también una tabla de integrales. Cuanto más completa y cuanto más fórmulas el estudiante sepa de memoria, más fácil le va a resultar resolver los ejercicios de integrales. Porque justamente el secreto está en que cuando más primitivas yo conozco, más fácil me va a resultar a mí resolver las integrales. Entonces, por ejemplo, las integrales inmediatas, insisto, son aquellas integrales que yo, al solo verla, la puedo resolver con una tabla o aplicando, justamente mirando alguna tabla de derivadas, de integrales, y encontrar la que le corresponde a esa función y poder aplicarla. Una vez que la aplico, obtengo la primitiva de la función. Entonces Massa va a poner algunas de esas fórmulas. La fórmula más importante es, si yo tengo el diferencial de x, la integral de eso es x más c. Si nosotros tenemos x a la n, diferencial de x, esta fórmula es x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Esta fórmula es válida siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Porque en el caso que el logo tuviera elevado a la menos 1, la x, esto es el logaritmo natural de x más la constante de integración. Quiere decir que la fórmula anterior la podemos aplicar para cualquier exponente menos el menos 1. Y en el caso de que el estudiante tuviera algo parecido, por ejemplo, es muy habitual que aparezcan ejercicios como esto, es muy fácil de resolverlo, que sería ax más b elevado a la n. Esto es 1 sobre a por ax más b elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Esa fórmula, insisto, es válida para cualquier valor de n que sea distinto de menos 1. Porque en el caso que el estudiante tuviera la misma función, pero elevada a la menos 1, esto es igual a justamente 1 sobre a por el logaritmo natural de ax más b, más la constante de integración. Otro juego de fórmula interesante que es conveniente tenerlo ahí a mano, es en el caso que el loco tuviera una situación como esta, 1 sobre x más o menos a, que es muy aplicable en uno de los métodos que vamos a ver más adelante. Esto es logaritmo natural de x más o menos a. También aparece la famosa integral de e a la x. Y e a la x es la única función cuya derivada integral es la misma. O sea que la integral de e a la x también es e a la x. Es decir que la derivada de e a la x era e a la x y la integral de e a la x también es e a la x. Pero en cambio, si el estudiante tuviera que
que resolver la integral de e a la ax, que muchos profesores le enseñan a resolver por sustitución, esta sería 1 sobre a por e a la ax más c. Con la función trigonométrica pasa exactamente lo mismo, y acá tiene que tener bien cuidado el estudiante porque si bien recién terminó de ver derivadas, tiene todas las fórmulas todavía mezcladas, la integral del seno es menos coseno de x más c. Y ahí a veces vienen las confusiones. Si el estudiante tuviera seno de ax, diferencial de x, la fórmula es menos 1 sobre a por el coseno de ax más c. Si el estudiante tuviera coseno de x, diferencial de x, la fórmula es seno de x más c. Y si tuviera coseno de ax, diferencial de x, esto es 1 sobre a por el coseno, perdón, por el seno de ax más c. La integral de la tangente de x, que muchos profesores le enseñan a hacer por sustitución, no cuesta aprenderme una fórmula más, es menos el logaritmo natural del coseno de x más c. Y si en cambio tuviera la tangente, pero de ax, diferencial de x, esto es menos 1 sobre a por el logaritmo natural del coseno de ax más c. Podemos seguir escribiendo fórmulas, como ser, por ejemplo, es posible que aparezca la integral, por ejemplo, de la secante cuadrado de x diferencial de x. Esto es la tangente de x más la constante de iteración. La integral del secante cuadrado de ax diferencial de x es 1 sobre a por la tangente de ax más c. Una que aparece bastante en los ejercicios es la integral del logaritmo. La integral del logaritmo, los profesores, la mayoría la enseñan a hacer por partes, que es un método para hacer, pero se la puede aprender de memoria porque es x por el logaritmo natural menos x más la constante de integración. Es decir, que cuantas más fórmulas nosotros aprendamos de memoria, más fácil nos va a resultar aprender a integrar. Y a partir de ahí podemos tener, por ejemplo, que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, eso era el arco seno de x más c. Y menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, eso era el arco coseno de x más c. Y por último podríamos poner que 1 más 1 sobre x al cuadrado diferencial de x no es nada más ni nada menos que el arco tangente de x más c. Es decir que ahí tenemos algunas, insisto, cuanto más integrales el estudiante tiene, mejor es para poder resolver los ejercicios. No hay secreto en integrales, la única manera es resolver una cantidad importante de ejercicios. Massa tiene una guía de 150 integrales, una más difícil que la otra, algunas son muy sencillas, pero la única manera de aprender es haciendo todas las que están en esa guía. De cualquier manera, no es necesario tener la guía, buscan cualquier libro, en cualquier libro pueden encontrar integrales. Aquellos que estudiaron del Celina Repeto la parte de derivadas y de máximos y mínimos, si quieren saber la parte de integrales, tendrán que buscar la parte 2, o sea que ya ese libro que tenían ustedes no sirve, ahí ya se terminó los temas y tendrían que recurrir al manual del análisis matemático, pero la parte 2. Bueno, muy bien. Entonces, aquellas integrales que no se pueden resolver mediante una fórmula, ya hay que buscar un método. Entonces, vamos a poner como título métodos de integración. Y obviamente se dará cuenta el estudiante que justamente la mayoría de las integrales que vamos a tener que resolver, vamos a tener que recurrir a un método. El primer método que vamos a ver nosotros, vamos a poner acá primer método,
se conoce con el nombre de método por descomposición. El método por descomposición se basa fundamentalmente en una de las propiedades de la integral indefinida, que era la integral de la suma, porque únicamente se puede aplicar las integrales por descomposición cuando yo tengo que integrar una función que está expresada como suma o se puede expresar como una suma de funciones. No hay otra manera de aplicar las integrales por descomposición. Y la integral por descomposición dice que si yo tuviera que resolver la integral de f de x más g de x menos h de x, todo eso diferencial de x, esto se puede escribir de la siguiente manera, como la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x menos la integral de h de x diferencial de x. Es decir que si yo tengo la integral de una suma algebraica de funciones, me queda como que es la suma algebraica de las integrales de dichas funciones. Insisto, este método solo es aplicable cuando yo tengo que resolver la integral de una función que está expresada como suma. Por tal motivo, vamos a dar algunos ejemplos en los cuales podemos aplicar este método. Entonces, justamente los métodos ayudan a que yo pueda entender cuándo debo aplicar. Y hay métodos que no, si no te lo cuentan, no lo vas a poder resolver. Entonces, generalmente, esto está utilizado para, por ejemplo, si el loco tuviera x al cuadrado menos 4x más 5, diferencial de x, entonces, ¿qué sucede? El estudiante, por esta única vez, masa va a ser la descomposición, esto me quedaría x cuadrado diferencial de x, menos el 4, ya si quiero lo rajo, fuera del signo integral, me quedaría que tendríamos que integrar x diferencial de x, más 5 por la integral del diferencial de x. Siempre las constantes las podemos sacar fuera del signo integral aplicando las propiedades. La integral de x al cuadrado, apréndanlo ya, es x al cubo sobre 3, es decir, se le suma un exponente y se lo divide por lo mismo. Es decir, que me quedaría x al cubo sobre 3. Que masa no va a escribir más, así x al cubo sobre 3, va a escribir 1/3 x al cubo. La integral de x es justamente lo mismo, es x al cuadrado sobre 2, pero multiplicado por menos 4 me va a quedar menos 2 x al cuadrado. La integral del diferencial de x, ustedes sabían que era x, por 5 me queda 5x y aparece la constante de integración. Si el estudiante deriva esta función, obtiene obviamente la función que estaba integrando. Bueno, esa es una integral muy sencilla, es como para ablandar la muñeca, pero ahora vamos a hacer, por ejemplo, una situación como esta, que el loco tiene x al cubo más 5x al cuadrado más 3x menos 2, todo sobre x, diferencial de x. Bueno, ¿cómo resuelve el estudiante eso? Eso no es una suma, es una división, pero se da cuenta el estudiante que puede distribuir el denominador en cada uno de los sumandos. O sea que si él divide cada uno de estos términos por la x, le va a quedar algo parecido a esto. Le va a quedar x al cuadrado más 5x más 3 menos 2 sobre x. Y entonces el estudiante ahí tiene una suma y empieza a integrar. La integral de x cuadrado, Massa dijo que era 1/3 de x al cubo. La integral de x es 1/2 x al cuadrado, o sea que me va a quedar 5/2 x al cuadrado. La integral del 3, cuando está solo, sería 3x. Y Ohio acá. Acá me queda menos 2, y la integral de 1 sobre x, ¿ustedes se acuerdan? Era el logaritmo natural de x, más la constante de integración. Ahora sí, terminamos con eso. Y otra situación en la cual al estudiante se le puede plantear es la siguiente. Vamos a suponer que el loco tiene x al cuadrado menos 2, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de x. Muy bien, el estudiante no tiene ahí una suma, tiene una potencia, pero se da cuenta que es un binomio que está elevado al cuadrado, por lo tanto lo puede resolver o desarrollar y dice que esto me va a quedar
la integral de x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 4. Es decir, que Massa aplicó el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Y ahora sí, el loco tiene una suma y va a ser la integral de x a la cuarta. ¿Cuánto va a valer? Un quinto de x a la quinta. La integral de x cuadrado es un tercio x al cubo. O sea que me va a quedar menos 4 tercios x al cubo. Y la integral del 4 es directamente 4x. Más, como siempre, la constante integración. Ahí tiene el estudiante 3 ejercicios, uno obviamente más complicado que el otro, donde aplicó las integrales por sustitución, por descomposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Seguimos? ¿Borramos? Bien. Y ahora vamos a ver otro método que a mi criterio es el más difícil de todos, sobre todo para ustedes, porque cuesta mucho ver la sustitución. Y este segundo método se llama método por sustitución. Integrales por sustitución. Tal como el nombre lo indica, lo que se hace en este tipo de ejercicios es realizar un cambio de variable, de manera tal de que cuando yo haga el cambio de la variable, la integral que me quede sea una integral sencilla, es decir, sea una integral inmediata que yo pueda resolver. El problema es que para poder aplicar integrales por sustitución, dentro del ejercicio tiene que existir una función y también tiene que existir la derivada de esa función. Entonces, Massa va a dar la teoría, que es bastante entendible, y después vamos a dar algunos ejemplos para que el estudiante sepa cómo actuar en consecuencia. El problema que tiene esto es que no hay un patrón que me diga, bueno, yo tengo que hacer de esta manera el ejercicio. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Yo tengo una integral de una función que tiene otra función y acá está multiplicada por la derivada de g de x diferencial de x. Entonces, la idea de esto es llamar a parte o a toda de la función, llamar z, entonces yo digo que z es exactamente igual a g de x. Pero yo no puedo hacer un cambio variable. Si yo llamo z, tengo que conseguir el diferencial de z para poder hacer la integral. Entonces, el diferencial de z, el estudiante sabía que era la derivada de la función, o sea, g' de x, por el diferencial de x. Si el estudiante observa, esto aparece dentro del ejercicio, o sea que esto que está acá resultó ser el diferencial de z. Cuando yo haga la sustitución, esto le va a quedar la integral de f de z, diferencial de z. Y ahí el estudiante observa, y esa es la integral que yo hablaba, que esa integral que me queda a mí tenía que ser una integral sencilla de resolver o aplicándole por mediante fórmulas, es decir, una integral inmediata. El estudiante resuelve, es decir, obtiene la primitiva, pero el ejercicio termina cuando él reemplaza z por lo que dijo que valía, porque no puedo dejar la solución con z, tengo que dejar la solución con x. Entonces esto me quedaría f de g de x. Y ahí recién termina el ejercicio. O sea que esa sería la respuesta del problema. ¿Lo entendió el estudiante? Sí, profe, se entiende. ¿Cómo? Sí que se entiende. Bien. Entonces ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Presten atención porque van a ver que Massa va a mostrar 5 ejemplos y ninguno es parecido al otro. Y eso es lo que hace complejo este ejercicio. Voy a poner entonces una situación como esta. Vamos a suponer que el loco tiene 2x más 1 sobre la raíz cúbica
de x al cuadrado más x, todo eso diferencial de x. Muy bien. El estudiante, cuando tiene que integrar un cociente, y como él va a ver, hay como 8 métodos, pero ustedes ven solamente 5, cuando ustedes tienen que tomar la decisión de qué método van a aplicar, y bueno, ahí es donde se produce el problema, porque ustedes le dicen, resuelva la siguiente integral, y entonces le dan la integral y ustedes tienen que saber de qué método se trata. Bueno, cuando hay un cociente, hay grandes posibilidades de que sea sustitución. Pero para que sea sustitución, tienen que mirar, si hay un cociente, mirar el denominador. El denominador generalmente es z, pero si el denominador tiene una raíz o tiene una potencia, se toma sin la raíz y sin la potencia. Y fíjense, yo voy a elegir justamente z, lo voy a elegir a x al cuadrado más x. Y Massa le dijo que para calcular el diferencial de z, yo tenía que derivar eso. Si el loco deriva, que ya lo hubiese hecho mentalmente, por eso es importante saber derivar, le queda 2x más 1 diferencial de x. Y eso es lo que aparece acá, loco. Eso lo tenemos acá. Ahí tenemos entonces justamente el diferencial de z. Entonces, cuando el loco viene y hace la sustitución, le queda diferencial de z en el numerador y en el denominador le quedó la raíz cúbica de z. Y fíjense que eso es una integral muy sencilla. ¿Cómo va a resolver esto el estudiante? Va a hacer así. A z lo va a escribir como a la menos un tercio. ¿Por qué menos un tercio? Un tercio porque se trata de una raíz cúbica. Y negativa porque estaba en el denominador y la escribo en el numerador. Y ahora el loco integra. Para integrar tengo que sumar. A menos un tercio le tengo que sumar 1, que me quedaría 2 tercios, y dividirlo por 2 tercios. Más la constante de integración. Ahí terminó la integral. Pero ahora tenemos que arreglar esta cuenta. Esto me va a quedar así. Esto me quedó 3 medios por la raíz cúbica de z al cuadrado. Pero z era x al cuadrado más x, todo eso elevado al cuadrado más c. Ahí terminó, encontramos la primitiva de aquella función. Si yo derivo esto, obtengo esto que estaba integrando ahí. ¿Se entendió, loco? No es una cosa sencilla, reconozco, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Está? Bien. Voy a proponer otro. Vamos a suponer que el loco tiene e elevado a la raíz de x, todo sobre 2 raíz de x diferencial de x. Bueno, si ustedes lo escucharon a Massa hablar, dijo que cuando yo tenía un cociente, hay grandes posibilidades que el denominador sea el valor de z. Entonces, acá también tengo un cociente. Pero por más que el loco tome 2 raíz cuadrada de x, por más que la derive, no va a encontrar nunca la e. Y entonces estamos complicados. Entonces, ahora le tengo que cambiar el tips y decirle que cuando aparece la e en los ejercicios, hay grandes posibilidades que el exponente de la e sea justamente el valor de z. Y eso se da acá. Si el loco elige el correcto z, que sería la raíz cuadrada de x, se va a dar cuenta que cuando calcule el diferencial de z, que es la derivada raíz cuadrada de x, que era 1 sobre 2 raíz de x, todo eso por diferencial de x, y ahí se da cuenta el estudiante que estamos en presencia de una sustitución, porque justamente eso aparece acá. Ahí tenemos el diferencial de z. Entonces el estudiante, ¿qué hace? Dice que esto va a ser igual a la integral de e a la z por el diferencial de z. Y fíjense entonces, hoy dijimos que la integral de e a la x era e a la x, o sea que la integral de e a la z es directamente e a la z más la constante de iteración. Pero como z valía la raíz de x, esto me quedó así. O sea que esto me quedó e a la raíz de x más la constante de iteración. ¿Cómo le fue con eso? ¿Loco? ¿Están ahí o desaparecieron?
Estamos acá, profe, estamos acá. ¿Eh? Sí, estamos acá. Bueno, no me asusten, ¿eh? Bien. Entonces, seguimos. Voy a borrar mostrando ejemplos. Voy por 2. Me faltan 3 más. Ya están viendo que este método es bastante complejo. Y ahí tenemos. Vamos a colocar esta integral, por ejemplo. Cuando el estudiante tiene logaritmo a la cuarta de x sobre x diferencial de x. Ahí tenemos la situación otra vez donde el estudiante tiene un cociente. Pero por más que elija el denominador como z, si el z lo derivan, te queda 1, el 1 no aparece, o está así el 1, pero tenemos un logaritmo. ¿Qué hago con el logaritmo? Porque cuando yo derivo tiene que aparecer parte del ejercicio. Entonces, evidentemente, no es z x, sino zk es justamente el logaritmo natural de x. Y si el logaritmo natural de x estuviera dentro de una raíz o estuviera elevado a una potencia, va sin la raíz y sin la potencia. Cuando el loco derive el diferencial de z, o sea, cuando derive z le va a quedar 1 sobre x por diferencial de x, y eso aparece acá. Entonces, ahí ya estamos solucionando el problema. ¿Y qué sucede con esto? Esto le va a quedar z a la cuarta diferencial de z. Y miren lo fácil que resultó ser la integral. La integral de z a la cuarta es 1/5 de z a la quinta más c. Como no pueden dejar la solución así, esto me va a quedar 1/5 del logaritmo a la quinta de x más c. Ahí tenemos la primitiva de esa función. ¿Estamos? Bien. Vamos con otro. Fíjense este ejercicio. Tenemos x al cuadrado más 1 por el seno de x al cubo más 3x. Todo eso diferencial de x. Bien, cuando aparece la función trigonométrica seno coseno con un polinomio, hay grandes posibilidades que sea o sustitución o por partes. ¿Cómo descarto ahí esa situación? Porque justamente ahí me lleva a la confusión. Cuando el argumento del seno o del coseno es un polinomio, seguramente es sustitución. Y entonces, en este caso, cuando el argumento del seno es bastante complejo, como en este caso un polinomio, z va a ser justamente el argumento. Si yo tomo como z x al cubo más 3x, fíjense lo que sucede. Cuando yo calculo el diferencial de z, es la derivada de esto, que sería 3x al cuadrado más 3, todo eso diferencial de x. Y el estudiante me dice, sí, Massa, pero eso no aparece ahí. Ahí yo tengo x cuadrado más 1. Entonces el loco observa detenidamente esto y dice, ah, bueno, pero si yo puedo sacar factor común 3, correcto. Entonces, si el loco saca factor común 3, miren lo que sucede. Ahí aparece el x cuadrado más 1, diferencial de x. Por las constantes, no se hagan problema, porque las constantes las puedo pasar a dividir acá. Y entonces me quedaría que justamente diferencial de z sobre 3 es x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Y esto aparece acá. Acá está el x cuadrado más 1 y acá está el diferencial de x. O sea que tengo todo solucionado como para poder resolver mi integral. Y esto me quedaría la integral de seno de z, porque yo llamé z al argumento del seno, y el diferencial de x por x cuadrado más 1 es 1/3 del diferencial de z. Como dijo Massa, las constantes no se preocupen porque las podemos rajar fuera del signo integral, y el loco lo que tiene que integrar es justamente seno de z diferencial de z. Y recién vimos en la inmediata que la integral del seno de z era menos coseno de z, o sea que esto me quedó menos 1/3
por el coseno de z, más la constante de integración. Y esto me quedó menos 1/3 por el coseno de x al cubo, más 3x, que era z, más la constante de integración. Ahí, recién ahí, terminó la respuesta del problema. ¿Cómo vamos? Y ahora vamos a proceder a resolver una última integral. Por ejemplo, el loco tiene la raíz cuadrada del coseno de 2x por el seno de 2x diferencial de x. Muy bien. Cuando el estudiante tiene la función trigonométrica seno y coseno escrita como sean, pero tienen una de las dos elevado a la 1, seguro lo pueden resolver por sustitución. Repito, cuando ustedes tienen seno y coseno elevado a cualquiera, una de las dos, en cualquier lugar, puede estar en el denominador, puede estar dentro de la raíz, pero si una de las dos, o seno o coseno, está elevado a la 1, seguro sustitución. Pero además, se tiene que cumplir que tienen que tener el mismo argumento. No tienen el mismo argumento, no es sustitución. Y ahí estamos complicados para resolver esa integral. Entonces, cuando el estudiante tiene una situación como esta, lo aconsejable es tomar la z de la función que está elevada a una potencia, que está dentro de la raíz, la que está en el denominador. Es decir, que en mi caso voy a tomar como z el coseno de 2x. Y el diferencial de z va a ser igual a la derivada de eso, que es menos 2, seno de 2x, por el diferencial de x. Muy bien. Y otra vez, acá dice seno de 2x diferencial de x, y acá hay un menos 2. Ese menos 2 va a venir a dividir acá, y entonces me va a quedar que el diferencial de z sobre menos 2 es justamente el seno de 2x diferencial de x. Y ahora esto me queda así. La integral de la raíz cuadrada de z por el diferencial de z sobre menos 2. El menos 1/2 lo rajo fuera del signo integral, a la z la elevo a la 1/2, y ahí resuelvo el problema. Esto me quedó menos 1/2, z elevado a la 3/2 sobre 3/2. O sea que más c. Esto me quedó menos 1/3 por la raíz cuadrada de z, que era coseno al cubo de 2x más c. Esa sería la respuesta final o la primitiva de la función que estábamos integrando, que la función que estábamos integrando era toda esta etapa. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces las integrales por partes. Bueno. Borramos. Evidentemente están congelados, no tienen ni qué preguntar. Y ahora vamos a un método que tampoco es sencillo, pero a mi criterio es más fácil que de sustitución. Pero cuando el estudiante sabe cuándo lo debe aplicar. Y este método se llama tercer método y se conoce con el nombre de integrales por partes. Integrales por partes. Las integrales por partes es la única integral que tiene una fórmula para aplicar. O sea, yo tengo que aplicar una fórmula, recorrer la fórmula para poder resolver la primitiva de la función. Y esa fórmula, y vamos a demostrarla, surge del diferencial de un producto de funciones. Entonces ponemos acá diferencial del producto de funciones. Entonces, yo tengo que calcular el diferencial de u por b.
La clase sabe que es la derivada de u por b por el diferencial de x. Y la derivada de u por b, el estudiante sabía que era la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b, todo eso por diferencial de x. Si el estudiante hace la distributiva y acomoda convenientemente, esto me queda así: u' por diferencial de x, todo eso por b, más u por b derivado por diferencial de x. Y ahí observo al estudiante que esto que tiene acá, esto no hay nada más que y nada menos que el diferencial de u, y esto que está acá no hay nada más ni nada menos que el diferencial de b. Entonces, fíjense lo que me quedó. Me quedó que el diferencial de u por b es igual a b por diferencial de u más u por diferencial de b. En esta etapa vamos a escribir lo siguiente: integramos miembro a miembro. Si yo integro miembro a miembro, ¿qué me queda? Miren, la integral del diferencial de u por b. Esto es igual a la integral de b por diferencial de u más la integral de u por diferencial de b. Como la integral y el diferencial son operaciones inversas, se autodestruyen y me queda u por b es igual a la integral de b por diferencial de u más la integral de u por diferencial de b. Uno de estas dos integrales es mi ejercicio. ¿Cuál es mi ejercicio? Esto. Entonces lo despejo y llego a la conclusión que la integral de u por diferencial de b es igual a u por b, que estaba acá, menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, esta es la fórmula que el loco va a tener que usar para encontrar y resolver la primitiva de una integral que se puede resolver por integrales por partes. Es importante destacar lo siguiente, que el loco tiene que elegir un u y un diferencial de b. Cuando elige el u, tiene que diferenciar para obtener el diferencial de u que aparece en la respuesta. Y cuando elige el diferencial de b, tiene que integrar para obtener el valor de b que aparece también en la respuesta. Es decir, que este proceso de cálculo lo tiene que hacer el estudiante, pero primero se tiene que dar cuenta a quién tiene que elegir u y a quién tiene que elegir el diferencial de b. Bueno, por eso no se preocupen. Por eso no se preocupen, porque Massa, con todos los años que está dando clase, se dio cuenta una manera sencilla de indicarle al estudiante a quién tiene que tomar U y a quién tiene que tomar B, dependiendo del ejercicio. Porque yo, de tantos ejercicios que hice, de mi época de estudiante hasta ahora, me di cuenta que las integrales por partes, un gran porcentaje, diría yo un 90% de las integrales, se pueden encasillar en 4 casos. Esto no lo van a encontrar en ningún lugar, por más que busquen y recontrabusquen y recorran todos los profesores, nadie enseña de esa manera. Por eso entonces tampoco ustedes digan lo que Massa dice acá, primer caso, segundo caso, tercer caso, porque eso no existe. Entonces en todo caso diga, ¿dónde sacaste eso? Qué sé yo, díganle que vieron en el Bichiken o que estudiaron del Paca Paca, pero nunca le digan que Massa me enseñó, porque saben perfectamente que a Massa lo aman y lo odian en forma simultánea. Entonces, tienen que evitar eso y directamente hacer lo que Massa le dice y sin evitar el primer caso, el segundo caso, sino directamente decirle que es una integral por partes. Entonces, ponemos acá. Primer caso. Me imagino que he sacado foto, ¿no? Del anterior. Sí. Bueno, en el primer caso se pueden presentar 3 situaciones. Por ejemplo, que yo tengo un polinomio con una función trigonométrica seno de ax diferencial de x. ¿Loco, están ahí? Siempre, profe. Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, la integral de p de x con e a la x diferencial de x. Fíjense, yo aplico el primer caso que llamo yo, cuando yo tengo un polinomio con seno, con coseno o con la exponencial. Cualquiera de los tres casos, siempre hay que tomar lo mismo. Se toma el polinomio, se lo toma como u, y el resto sería el diferencial de b. Acá no es como sustitución, que yo tengo que dejar algo librado. Acá todo tiene que ir. O sea que u es el polinomio siempre y el resto es el diferencial de b. Acá es u y todo esto es el diferencial de b. Esto sería u y esto sería el diferencial de b. Y obviamente que cuando el estudiante determinó quién es u y quién es el diferencial de b, empiezan los cálculos. Como Massa le escribió que u se deriva para obtener el diferencial de u y el diferencial de b se integra para obtener b y después aplicar la fórmula. Cuando yo aplico la fórmula, la idea es que la última integral, esa que quedaba b diferencial de u, sea una integral inmediata, o sea que se pueda resolver por una fórmula, o podría ser otro método, que podría llegar a ser, a veces se da que tengo que aplicar sustitución, por ejemplo, para resolver la última integral. Pero generalmente son integrales que son inmediatas. El grave problema que tenemos acá es que, según el grado del polinomio, escuchen Massa, según el grado del polinomio, yo voy a tener que aplicar más veces el método. Es decir, si el polinomio es de grado 1, yo aplico una sola vez el método y se termina, porque ya lo aplicamos una vez, y la última integral me va a quedar una integral sencilla. En cambio, si el polinomio es de segundo grado, yo voy a tener que aplicar 2 veces el método por partes, porque esa última integral me va a quedar otra vez por partes, y eso hace cada vez más largo. Es decir, que cuanto más grande es el polinomio es el grado del polinomio, más veces voy a tener que aplicar el método por partes. ¿Está? Bueno, el segundo caso es muy parecido al anterior, pero se resuelve totalmente diferente, por eso lo tuve que poner como segundo caso. Y el segundo caso es que el estudiante tenga que resolver un logaritmo con un polinomio. Generalmente va a venir escrito primero el polinomio y después el logaritmo, pero Massa, para que quede acomodado, ya listo para empezar, lo acomoda de esa manera. Acá es todo lo contrario. Acá el logaritmo será u y el polinomio con el diferencial de x será el diferencial de b. Acá no me importa el grado del polinomio, yo con una sola vez se termina el ejercicio. Es decir, que yo aplico una sola vez la integral por partes y se termina el problema. Entonces ahora vamos al tercer caso. El tercer caso es uno de los más difíciles y justamente una estudiante de ingeniería química, ya hace muchos años, me dio el nombre ideal para esta integral, y esta integral se llama integrales cíclicas. ¿Por qué? Porque al cabo de aplicar 2 veces la integral por partes, volvemos al mismo ejercicio que había empezado. Entonces, si yo sigo dando vuelta, nunca voy a terminar de integrar. Por eso me gustó el nombre, y está bueno, son integrales cíclicas. Esas integrales, cuando son cíclicas, se resuelven por un pasaje de término. Es decir, cuando yo llego a la misma integral con la que empecé, hago un pasaje de término. Esa integral la llevo al otro miembro para que se sume con la otra y resolvemos desde el punto de vista algebraico y no desde el punto de vista de cálculo. Es decir que por eso es interesante este tipo de integrales. ¿Y cuándo la aplico? Cuando aparece lo siguiente. Cuando yo tengo una e con el seno o una e con el coseno. Cuando el estudiante tiene ese tipo de ejercicios, cualquiera de los dos, está en condiciones de decir, esta es cíclica. Es decir, que al cabo de aplicar 2 veces integrales por partes, va a encontrar la misma integral con la que empezó el ejercicio. Y ahí se tiene que dar cuenta que tiene que parar para poder hacerlo desde el punto de vista algebraico y no desde el punto de vista de cálculo. O sea, tenía que hacer un pasaje de término nada más. Bueno, acá, como las dos son trascendentes, es decir, que tienen infinitas derivadas no nulas, esas son las funciones trascendentes, yo cualquiera de las dos puedo tomar como u o cualquiera de las dos puede tomar como diferencial de b. Pero más aconseja de que tomemos siempre como u la exponencial y el resto lo tomemos como el diferencial de b. No hay nada de matemático ni nada por el estilo, sino una fórmula más
porque ya viene dada de esa manera, entonces es cómodo tener que U va a ser E y el diferencial de B el resto. Si el loco quiere hacer al revés, tomar como que U es el seno y E con el diferencial de X y el diferencial de B, va a llegar exactamente a la misma respuesta, pero yo ya te digo, de tantos años que fui resolviendo esto, siempre era mucho más cómodo tomarlo de esta manera. Pero insisto, por ahí podría probar el estudiante, sobre todo aquellos que estudian de a dos, cuando le toca un ejercicio como esto, un loco toma como U la E y otro loco toma como U la función trigonométrica, a ver si llegan ambos a la misma respuesta. Y el cuarto y último caso, que Massa tiene para este modelo de resolución, es cuando tengamos que integrar las funciones inversas trigonométricas, que ustedes saben que son, por ejemplo, el arco, seno de AX, diferencial de X, el arco, coseno de AX, diferencial de X, y el arco, tangente de X, de AX, diferencial de X. Bueno, acá no tenemos mucha salida, porque hay dos funciones nomás, o sea que acá el arco seno será U, y el diferencial de X será el diferencial de B. El arco coseno será U, y el diferencial de B será el diferencial de X. El arco tangente será U, y esto será el diferencial de B. Bien. ¿Qué tiene de particularidad esto? Que estas integrales se empiezan por partes, escúchenlo a Massa, se empiezan por partes, y la última integral la tenemos que resolver por sustitución. Entonces, si yo a un tipo lo quiero evaluar en dos métodos, le doy un ejercicio de esta característica y ya lo evalúo si el loco sabe integrar por partes primero y después si sabe integrar por sustitución. Porque siempre sucede exactamente lo mismo. Empiezo por partes y la última integral la termino resolviendo por sustitución. Ahí tiene el estudiante encasillado en 4 casos la mayor cantidad de las integrales por partes. No encontré hay integrales por partes, pero son muy individuales, muy rebuscadas, que no caen en estos 4 casos, pero sí un 90% de las integrales, y 90% es mucho, o sea que justamente al estudiante cuando le toque integrar, si aparece, va a aparecer dentro de estos 4 casos. Las más pedidas son la del tercer caso y la del primer caso, son las que más le piden por ahí en los ejercicios de integrales. ¿Cómo andamos? Hasta ahora bien, se entiende. Buenísimo. Bueno, fíjense si saqué foto de lo último. ¿Saqué o no? Me Sí, parece que no. profe. ¿Saqué? Sí. Bueno, gracias. Bueno. ¿Le llegó la encuesta para volver a la presencialidad o no? Creo que no, profe. ¿No? El centro estudiante había organizado una encuesta. A mí me llegó, pero no por el centro estudiante, sino por otro lado. Y pensé que a ustedes les había llegado lo mismo. Voy a descansar un rato. Recording ¿Qué stopped. piensan ustedes al respecto? Para mí hay materias, profe, que tendrían que ser presenciales y otras podrían ser virtuales, ¿no? Tranquilamente. ¿Está bien? O sea que vos fomentás algo mixto. Sí, claro, tipo materias como análisis, álgebra, física, que son mucho más prácticas, tendrían que ser presencial para mí. Vos decís presenciales y también análisis. Sí, sí, presencial análisis. La parte práctica más que nada. La teoría se puede tomar desde la casa. Sí, está bien, está bien. El tema está, o sea, la gran pelea acá es que los estudiantes, grandes estudiantes, o sea, la mayoría de los estudiantes, sobre todo el interior, descubrieron que pueden estudiar sin necesidad de venir a la facultad, ¿me entendés? Pero el problema, por ejemplo, como física, que necesita laboratorio, o lo que estudian ingeniería química,
no podés no asistir a los laboratorios, ¿entendés o no? Y ahí está el problema más serio. Análisis matemático no tiene problema, porque el único laboratorio que tenía era aprender a manejar un software que inclusive también lo podés hacer desde el punto de vista virtual. No es, se llama un laboratorio, pero no es un laboratorio en sí, como lo tiene el laboratorio de física o el laboratorio de química, sobre todo el de química, que es más importante todavía. Pero en definitiva, bueno, sí está ahí la lucha. El problema también está, Profe, sí, ay, le corté, disculpe. Pensé que te había terminado. no mirarlo, sí, habla. No, es que sí, yo había hecho la votación, o sea, hice la encuesta, perdón, y había puesto lo que usted está comentando, que lo de los laboratorios, porque no es lo mismo virtual que presencial los laboratorios. Yo, por ejemplo, ingresé literalmente en pandemia y, no sé, tener laboratorios virtuales no me está beneficiando en nada. Y bueno, tipo reapoyo en el sentido de que los laboratorios tendrían que volver sí o sí. Sobre todo porque no nos dejan entrar, tipo, cuando había, creo que fui a una sola clase, los profesores dividían en grupos, no entrábamos toda la clase al laboratorio. Exacto. Entonces, como que sí o sí se puede hacer burbujas de eso. Pero no sé por qué no quieren volver a los laboratorios presenciales. Encima, parece que la UNE, no sé, salió como que se hizo viral, no sé si era un video o algo así, una foto, de que los chicos de la UNE ya tienen laboratorio. Y como que ahí está la pelea porque los de la UNE sí y los de la UTN no. Sí, por ahí eso que iba a decir yo para completar lo que estaba hablando, pero no importa que me haya interrumpido, porque como siempre le digo, ustedes son los dueños de la clase. Eh, el tema de la UNE, la diferencia que hay entre la UNE y la UTN está en los espacios. Los espacios que tiene la UTN son muy pequeños. No sé si ustedes alcanzaron a conocer, bueno, parece ser Milagro que vos ya tenés un par de años o no. ¿Cuántos años tenés vos ahí en la facultad? ¿Dos? Dos, pero no llegué a conocer el laboratorio, Ah, porque no, empezó bueno, pandemia. por eso. Por eso les decía, las aulas son muy chiquitas y los laboratorios también. De cualquier manera, tal como lo decís vos, los laboratorios no entran todos, o sea que creo que son grupos de a 10 o de a 15. Y de cualquier manera, para mí pasa por ese lado. Lo mismo va a suceder con las clases. Las aulas de la UNE no son ni cerca con respecto a las aulas de la UTN. La aula de la UTN, por ejemplo, en mi caso, con ustedes, por ejemplo, el loco que yo tenía a la mañana, el primero B, sumado a los locos de electromecánica y de ingeniería química que venían a escuchar mis clases, llegábamos a ser 120, 130 estudiantes en un aula. ¿Te imaginás? Estaban todos apretados, no entraba un alfiler. Inclusive a veces agregaban, yo no podía ni caminar ahí en el sector donde estaba el pizarrón, porque agregaban bancos justamente en algunos lugares donde estaba para caminar. Pero ¿te imaginás eso en un lugar cerrado, sin ventilación, y el riesgo es total? O sea que, si bien, como decís, hay cosas que se pueden volver, los laboratorios es uno de esos porque se puede programar, es decir, se pueden programar alumnos de a 10 que vayan al laboratorio y bueno, pero también entiendo el tema que no sé quién había hablado el compañero al principio, que, que él quería que las clases de análisis sean presenciales. Presencial es mucho más dinámico porque uno puede repreguntar ahí y entonces el profesor le puede volver a explicar o puede mostrar otro modelo de ejercicio para poder entender. Pero de cualquier manera, las clases teóricas y prácticas, la ventaja que tenemos y ustedes tienen y ustedes lo pueden apreciar, que por ejemplo, como están grabadas, ustedes pueden volver a escuchar la clase y eso no se puede hacer en la presencialidad, porque las aulas no están equipadas para que se grabe la clase, que eso sería lo ideal, porque en ese caso, si las clases se podrían grabar, no es necesario que vayan todos los estudiantes. Por ejemplo, podrían ir todos los de resistencia o algunos de corriente, que son de capital, y bueno, y los locos del interior escucharán la clase a través de la
de la red. Y, o si no asisten, no importa, queda grabada en una cinta o lo que fuese, y después la pueden ver, ¿entendés o no? O sea que, pero para eso hay que equipar todas las aulas. Y la facultad no está equipada para eso. Apenas tiene los cañones para pasear unas diapositivas, pero nada más que eso. Lo que habría que ahora es comprar unas cámaras en las cuales el profesor puede filmar y que el estudiante después pueda recepcionar esa clase. Eso tendrían que, si ustedes tienen la opción por ahí, aquel que nos contestó la encuesta, puede poner que se hagan clases grabadas, o sea, que asistan los de resistencia, por ejemplo, y corriente capital, ahí se disminuye, y los que son del interior podrían seguir escuchando clases. Y los días de laboratorio, bueno, qué sé yo, no sé, buscarán la forma de viajar, qué sé yo, no sé. Pero de cualquier manera, y lo otro también lo que conspira es mantener un estudiante del interior en resistencia es carísimo. Yo calculo, no sé si alguno tiene dicho el cálculo, pero calculo que entre 30.000 y 50.000 pesos cuesta estar un estudiante acá, entre alquiler, comida, y a eso hay que sumarle, por ahí si tiene internet o cable por televisión, que estamos hablando de 2 lucas también, es decir, mensuales, o sea que es importante la derogación. Y ahora, por ejemplo, aquel estudiante que está estudiando del interior no está gastando nada, porque supuestamente está en su casa, come ahí, y todo ese tipo de cosas. Ni siquiera se tiene que vestir como para dar la clase. O sea que hay muchos que están en chancleta y pantalón corto, tranquilamente, sin problema. Y bueno, en la facultad ya tenemos que vestirnos, ya tenemos que hacer un montón de cosas que, obviamente, pero tiene sus pros y sus contras, obviamente. Ustedes se están perdiendo lo mejor de la juventud, que es justamente la vida universitaria, donde uno comparte un montón de cosas con chicos que son de cualquier lugar, chicos que estudian, qué sé yo, ingeniería química, se pone amigo con el sistema con electromecánica y con el de administración rural, y ahí están, y entonces van formando tipo una familia universitaria que hacen deporte, se divierten, qué sé yo, y eso no lo están viviendo y eso es importante. Es tan importante como estudiar. La vida universitaria forma parte de eso. La vida política también que hay ahí adentro, por más que a algunos de los estudiantes no les interese la política, pero se vive, se respira política, o sea que es importante también. Bueno, Profe, sí, Coti. ¿y ustedes como profesores entre ustedes o en la parte administrativa no hablan de esto? O sea, ¿o qué piensan al respecto de hacer como clases mixtas, Bueno, mitad presencial y mitad virtual? sí, por eso, pero por ahí no se trata de que una cátedra quiera si la universidad no está de acuerdo, ¿me entendés? Ahí sacó un aviso el decano de la facultad, el ingeniero químico de Pedro, donde primero que nos felicitó, nos agradeció el esfuerzo que hacemos, que se hizo pim pum pam, y dijo que la facultad va a seguir siendo virtual porque dice que los resultados han sido óptimos. Y bueno, entonces ya evidentemente ahí ya hay una bajada de línea, entonces por más que vos quieras, no, los directivos te dicen que no. Entonces ahí ya está el freno, ¿me entendés? Justamente ayer me llegó el mail de esa carta que mandaba el decano a los distintos profesores. Claro, sí. Tipo, lo que yo Pero, sabía también era que en la UNE estaban haciendo eso que usted propone, que vayan los de resistencia y corrientes y al mismo tiempo que se está dando la clase presencial a los de resistencia y corrientes, el profesor está con una computadora también dando la misma clase virtualmente, digamos, como que la claro, compu está grabando la clase y los chicos tipo que están por la computadora también le pueden hacer preguntas y entonces ahí el profe como que responde para todos.
Sí, por eso te digo, eso sería lo ideal, pero bueno, y la UTN, yo pienso que la UTN tiene la tecnología para hacerlo, primero porque tiene las personas indicadas, porque te imaginás, sin la tecnológica, que están los ingenieros del sistema, no podemos hacer todo un desarrollo de cámaras todas conectadas, qué sé yo, porque no somos unos crotos, ¿me entendés? Pero tiene que haber eh, algo político, una actitud política que diga en positivo vamos a empezar. Y lo lógico, como decís vos, Constanza, es decir, ya a esta altura del año no tiene sentido hacer venir un pibe del interior, pero sí podemos hacerlo algo mixto, ¿me entendés? Que mientras se dé la clase, algún otro profesor, o yo mismo llevo la maquinita esta y me filmo, ¿me entendés o no? Pero así como hago acá, y con la única diferencia es que los pizarrones ahí son un poquito más grandes, pero fíjate vos, si yo con este pizarroncito me la mañé para enseñarle, ya va por el segundo año, y la verdad que yo estoy muy conforme con los resultados que obtuve, se puede hacer en el aula. O sea que hay que tener la actitud política como para poder determinarlo más. Sí, el aún está latente, ya se habla cada vez más profundo, y creo que lo están empezando con las carreras, con las materias de los años superiores, que hay poquitos alumnos, entonces están empezando por eso. Y de hecho, fíjate vos, el viernes se toma el examen de cálculo en ciencias económicas, y los estudiantes pidieron que se le diera una clase de consulta el día miércoles, o sea, por hoy, y la van a hacer presenciales. Exigen nada más que los chicos estén vacunados y que los profesores también estén vacunados y nada más. Y bueno, y el protocolo de distancia, obviamente, que estén separados, que es 1,50 m, 2 metros. Sí. Y ¿Ustedes están vacunados? ¿Se vacunaron ustedes? Eso es muy importante, porque eso va a ser una de las cuestiones del protocolo. Yo todavía no. yo Bueno, sí. tienen que No sé, buscar profe. por todos los medios, Yo también, profe. por eso, tienen que buscar por todos los medios de vacunarse. Yo sé que hay pensamientos totalmente dispares con esto, que mucha gente no es que no cree en las vacunas, pero tiene otra historia que son un poquito más por ahí ecológica, qué sé yo, bueno, yo no me meto con ese tipo de cosas, pero porque respeto todos los pensamientos, pero yo pienso que en este caso, en realidad, no es que me estoy cuidando yo, sino que estoy cuidando al otro tipo. Es decir, si yo no estoy vacunado, bueno, el riesgo de contagio está, pero por ahí el contagio va a ser con mayor intensidad que si yo estuviera vacunado. Ese es el problema. Por eso a veces no se trata, a veces no hay que pensar en uno, sino pensar en el prójimo. Más de uno de ustedes tiene abuelos, tiene tíos, tiene padres, y bueno, y entonces llevar la enfermedad a la casa es bastante complejo. Y llevarla a la universidad ni de cuento, porque sería un caos total, porque eso sería un desmadre, que ya la veníamos llevando bien, logramos que, fíjense que disminuyeron ostensiblemente los casos, ya las muertes son menos, pero no nos podemos descuidar. Y ahora apareció la Delta esta, que nos está volviendo loco también, así que no sabemos qué hacer. Yo por lo menos no sé qué hacer. Yo le tengo bastante respeto, yo no me enfermé, tengo las 2 vacunas, pero, pero le tengo mucho respeto y a todos les pregunto, che, ¿se cuidan ustedes? Che, ¿se cuidan? Y bueno, trato de evitar también con lugares donde hay mucha gente, no voy, y bueno, así que... Bueno, Loquito, vamos a ver si podemos dar un método más, ¿te parece? Sí, profe. ¿O están cansados? ¿Cuánto eran? ¿5? Sí, Y este sería el cuarto, el que va a dar ahora. sí. Sí, a mí me da igual, como quieran los compañeros. ¿Qué dice el resto? ¿Paramos acá? Total, está previsto 2 Seguimos, clases seguimos. para esto. ¿Eh? Por mí seguimos. Bueno, Digamos, dale. profe. Perfecto. Este nuevo método, que sería el cuarto, ya voy a poner a grabar, porque hice una pausa ahí. Eso es lo bueno que tiene el Zoom, podés hacer pausa en
en el Google Meet no podés hacer pausa, tenés que cortar nomás la grabación y después seguirlo. Recording in progress. Bien. El cuarto método se llama integrales de funciones racionales. Integrales de funciones racionales. Bueno. Las funciones racionales son nada más y nada menos que el cociente de un polinomio. Es decir, que el estudiante va a tener una situación como esta. La integral de p de x sobre q de x diferencial de x. Bueno, las integrales no son muy difíciles. Lo que complica es todo el proceso algebraico que hay que hacer y aritmético para llegar a la solución del problema. Y eso es lo que por ahí al estudiante lo confunde o se equivoca muy fácil porque tiene un montón de cálculos, un signo mal puesto, seguramente vamos a llegar al resultado erróneo. Por lo tanto, hay que estar bien concentrado. Pero en realidad, el tema de integrales así llamados como integrales, las integrales van a ser muy fáciles, muy inmediatas, no va a tener problema a resolver. Bueno, es necesario para poder resolver este tipo de ejercicios, cuando viene planteado de esta manera, es que se cumplan dos condiciones importantes. La primera condición es que el grado del polinomio p de x tiene que ser obligatoriamente menor que el grado del polinomio q de x. Si esto no se da, no se puede empezar a resolver el ejercicio. Hay que hacer algo previo para después comenzar con la situación. Y la segunda situación es que el polinomio, el coeficiente principal de q de x sea igual a 1. O sea que justamente el polinomio se dice cuando es igual a 1 se lo llama mónico. Pero en realidad no importa que el estudiante no sepa cómo se llama, sino lo que tiene que saber el estudiante es que el coeficiente principal del denominador, o sea de q de x, tiene que ser mónico. Muy bien. Hay dos tipos de este tipo de integrales y uno más complejo que el otro. El primero es mucho más sencillo. Y vamos a empezar a hablar por el primer tipo. Entonces, el primer tipo es que q de x tenga raíces simples. Q de x tiene raíces simples. Bien. Acá el estudiante ya se encuentra con el primer problema. ¿Por qué? Porque como no se da polinomio se da muy mal en el nivel medio, en el ingreso no se ve polinomio, se ve muy por arriba, tiene que saber el estudiante primero, ¿qué es la raíz de un polinomio? La raíz de un polinomio es el valor que, reemplazando la x, anula el polinomio. Es decir, que el valor que yo reemplazo a la indeterminada x, lo reemplazo por un número y el resultado de eso, de reemplazar, me da 0, ese número recibe el nombre de raíz del polinomio. Otra cosa que tiene que saber el estudiante es que un polinomio tiene tantas raíces como indica su grado. Es decir, el polinomio de primer grado tiene una raíz, el polinomio de segundo grado tiene dos raíces, y así sucesivamente. Entonces, eso es primordial. Y se llaman raíces simples cuando es una sola vez raíz. Entonces, yo siempre le doy el ejemplo de que si el loco tiene un polinomio de esta característica y tiene el polinomio de esta característica, fíjese, ambos son polinomios de segundo grado. Por lo tanto, tendrían que tener dos raíces. Las raíces del primero son 2 y 3. Y entonces, justamente,
ahí es donde viene el problema de que qué pasa en el otro. Si el otro calcula las raíces, le va a quedar 2 y nada más. Pero ¿qué pasa? Esto tiene raíz doble, o sea que es 2 y 2, porque esto que está acá se puede escribir como x menos 2 todo elevado al cuadrado. Y esto se puede escribir como x menos 2 por x menos 3. Entonces, fíjense que los dos son polinomios de segundo grado. Los dos tienen 2 raíces, pero este tiene raíces múltiples. El orden de multiplicidad es 2, o sea, es 2 veces raíz. ¿Me van siguiendo? Y esto es raíz simple. Y otra cosa que tiene que saber el estudiante, porque de eso se trata, es que cualquier polinomio se puede descomponer como factores binomiales, o sea, de 2 términos, del tipo x menos sus raíces. Fíjense cómo Massa, conociendo las raíces, lo pudo factoriar. El loco hace la distributiva, obtiene esto. El loco desarrolla esto, obtiene esto. O sea que esto sería x menos 2 por x menos 2. Por eso puso Massa x menos 2 al cuadrado. Bueno, esas son cosas que el estudiante tendría que saber, ya sea del nivel medio o en el curso de ingreso. Y en el curso de ingreso o no se lo da, o si lo dio, se lo dio muy rápido, no pudo afirmarlo, y en el nivel medio, bueno, ya ni hablemos, porque me canso de decir que no aprenden nada, pero yo tengo la necesidad de más o menos decirle, porque si no, no van a entender nada de lo que yo voy a explicar acá. Bueno, el primer tipo es que Q de X tiene raíces simples. Entonces, ¿cómo empieza el ejercicio? Como esto no entra en teoría, porque es netamente práctico, voy a directamente a resolver desde el punto de vista práctico. Entonces voy a inventar un ejercicio. Vamos a suponer que yo quiero resolver la integral de 2x más 1 sobre justamente la misma expresión, el polinomio que yo puse en el denominador. Bien. Cuando el estudiante se encuentra con el problema, que es un problema de este, tiene que mirar las dos condiciones iniciales. Primero, que el grado de P, que es 1, tiene que ser menor que el grado de Q, que es 2. O sea que ya empezamos bien. Después tiene que ver que el coeficiente principal de Q sea 1. También empezamos bien. Es decir, que ya están dadas las condiciones como para poder resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Muy fácil. Yo voy a factoriar el denominador. Pero para factoriar el denominador, el estudiante tiene que conocer las raíces. Es decir, que las raíces de esto eran 2 y 3. Quiere decir que esto puedo escribirlo como x menos 2 por x menos 3. Puede el estudiante hacer al revés. O sea, podría escribir x menos 3 por x menos 2. Eso es indistinto. Bueno, muy bien. ¿Cómo empieza la resolución? Dice esto que yo puedo descomponer, estando factoriado el denominador, en 2 fracciones que tengan una constante a que no conozco sobre x menos 2, diferencial de x, más una constante b que no conozco sobre el otro binomio diferencial de x. Estas integrales son recontra fáciles. Como a es una constante, me queda a por el logaritmo natural de x menos 2, más b por el logaritmo natural de x menos 3, más la constante de integración. En este tipo de ejercicio, Massa escribe a la k como constante de integración, porque podría llegar a aparecer una tercera fracción y tendríamos que ponerle la letra C. Ya el ejercicio terminó, loco, acá. Lo que no tengo, o que lo que no conozco, son las constantes A y B. Es decir, que yo ahora tengo que buscar un mecanismo algebraico que me permita a mí encontrar las constantes A y B. Y ahí viene el álgebra, ahí viene la aritmética. Yo dije que esta expresión, o sea, esto lo hago por única vez, después les cuento el secreto. Es decir, acuérdense que siempre Dios es el camino, pero Massa es el atajo. O sea que siempre Massa te va a contar cómo es el camino más corto. Pero, en definitiva, por esta única vez les voy a mostrar de dónde salen las cosas. Esta expresión, yo la escribí como la suma de estas dos expresiones. O sea, de A sobre x menos 2 más b sobre x menos 3. Esto es igual. Cuando el loco tiene que sumar dos fracciones, tiene que buscar un común denominador. Y en este caso el común denominador es el producto de los dos denominadores. Cuando hagamos la cuenta, me va a quedar que a multiplica a x menos 3 más b que multiplica a x menos 2. Y ahora el loco se da cuenta que esta expresión es la misma que esta expresión. Tienen el mismo denominador,
entonces los numeradores también van a ser iguales. Entonces el loco escribe que 2x más 1 es igual a que multiplica a x menos 3 más b que multiplica a x menos 2. Entonces, esa ecuación es la que me va a permitir a mí encontrar los valores de a y de b. ¿Y qué valores le vamos a asignar a x? Justamente el valor de las raíces. Si el estudiante le asigna a x el valor de 2, fíjense lo que pasa, se anula esto, porque 2 menos 2 es 0, y estoy en condiciones de calcular a, porque le va a quedar 2 por 2 más 1 es igual a que multiplica a 2 menos 3. Entonces esto me quedó 2 por 2, 4, más 1, 5, y acá me quedó menos a. Por lo tanto, a vale menos 5. Ya tengo resuelto el valor de a. Si yo ahora le asigno a x el valor de 3, o sea, la otra raíz, esto me quedaría 2 por 3, 6, más 1, 7. Esto se hace 0, y acá me queda 3 menos 2, me queda 1. O sea que ya tengo el valor de b. Y una vez que el estudiante tiene los valores de a y de b calculado, lo lleva a esto y terminó el problema. Quiere decir que la respuesta del problema resultó ser menos 5 logaritmo natural de x menos 2 más 7 logaritmo natural de x menos 3 más la constante de integración. Ahí tenemos la respuesta del problema. Es decir, que el estudiante lo que hizo fue reemplazar estos valores a y b en la solución que yo ya tenía y terminó el problema. ¿Quedó claro? Bueno, ¿cuál es el atajo que más hablaba? Es el siguiente. Si ustedes observan, en vez de hacer la suma de fracciones, directamente lo que tienen que hacer es multiplicar a A por todos los denominadores menos el de él. ¿Eh? Ahí queda. O sea, que está acá. Y a B por todos los denominadores menos el de él. ¿Por qué hablo todos los denominadores? Porque podríamos tener un montón de fracciones. Entonces el estudiante evita este paso, lo evita, directamente dice que el numerador es A por x menos 3 más B por x menos 2, en este caso. Si hubiese más, Aldo, no, estoy en clase. Estoy en clase, termino. Chao, 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 chao. Bueno. ¿Entendieron, loco? ¿Están ahí? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Estamos, profe, pero estamos procesando la información. Bueno. La clase que viene, a ver si dejamos de grabar. Recording stopped. En la clase que viene voy a dar otro ejercicio un poco más largo que este, y antes de pasar al segundo tipo. ¿Está? Es decir, que háganme acordar que el miércoles que viene, porque el miércoles que viene todavía no hay el examen, vamos a hacer un ejercicio más de este tipo y para recién pasar al segundo tipo. El segundo tipo no es más complicado, pero tiene algunas cositas raras ahí que hay que darse cuenta que es lo que hay que hacer. ¿Está? Pero este, dentro de todo, es el método más fácil. Los estudiantes siempre lo terminan resolviendo bien a este tipo de métodos, pero ustedes vieron de que un signo mal puesto en esas operaciones que estamos reemplazando la X, me equivoco, y ahí, chao. Pero en realidad los chicos con gimnasia, con hacer muchos ejercicios, enseguida lo sacan. Bueno, loco, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Así que nos Dale, vemos. profe. Hasta Dale, luego profe, muchas igualmente. gracias. No, Chao. Chao, Iván. Bueno, profe, Chao, cuídate. Santi. Chao, chao.